¿Cómo se relaciona la gestión del estrés con la inteligencia emocional? ¿Qué papel juega la inteligencia emocional en la regulación de nuestras emociones frente al estrés? ¿Cómo nos ayuda la inteligencia emocional a mantener la calma y a responder de manera adaptativa en situaciones estresantes? Bienvenidos al episodio 17 de la emoción de liderar. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Imaginemos cómo nos sentiríamos si estuviéramos en la piel de Amla Tomljanovic en la cuarta ronda del Abierto de Tenis de los Estados Unidos, por allá en el año 2022. Fue esta tenista la que derrotó a Serena Williams, en el que iba a ser su último partido, quien era pues para esa época toda una leyenda. Williams había sido campeona del Grand Slam 23 veces y aquel día estaba jugando pues su mejor tenis. Además, era la clara favorita para los 24.000 aficionados que llenaban el estadio de tenis más grande del mundo. Casi todos estos aficionados animaban con sus gritos a Williams y millones de ellos veían el partido a través de internet. Imaginemos todo el escándalo que se hacía cuando Williams acertaba y Tomljanovic fallaba en su saque. Sin embargo, pues lo que ocurría es que Tomljanovic escondía un arma secreta y era todo lo que su padre le había enseñado para mantener la concentración en momentos de muchísimo estrés. Cuenta Tomljanovic que desde el primer momento que entró a la pista, declaró una vez concluido el partido, no se fijó demasiado en lo que había a su alrededor. Ella se sentía completamente concentrada. Durante más de 3 horas, Tomljanovic mantuvo ese estado de concentración y jugó el mejor partido de su carrera, derrotando a Williams en 3 sets. Su extraordinario tenis es un ejemplo de lo que significa fluir a pesar del estrés y las adversidades. De esta historia es que nos vamos a inspirar para conversar acerca de la gestión del estrés en este episodio 17 de la emoción de liderar. Recordemos que hemos venido conversando en los 4 episodios anteriores acerca de la inteligencia emocional y cómo podemos desarrollarla a partir de unas competencias. Ya veníamos conversando acerca de la dimensión de la percepción de sí mismo, de la expresión de sí mismo, del componente interpersonal y de la dimensión de toma de decisiones. Y hoy nos corresponde hablar de la dimensión del manejo del estrés. Este manejo del estrés pudiéramos describirlo como esa manera en la que manejo los retos y los desafíos. Es esa capacidad que voy teniendo yo de enfrentarme a las emociones asociadas a los cambios y a las circunstancias que son para mí desconocidas o impredecibles, sin perder esa capacidad o esa esperanza de ver el futuro con optimismo y de resistirme, o tener la capacidad más bien, de tener la resistencia ante los obstáculos y las dificultades que la vida me trae. En esta dimensión vamos a hablar, como siempre, de 3 competencias. Y la primera de esas competencias la vamos a llamar flexibilidad. Esta flexibilidad es esa capacidad que tengo yo de adaptar las emociones, los pensamientos y los comportamientos cuando estoy ante circunstancias o ideas que para mí son desconocidas, que son impredecibles o que sencillamente van cambiando. Creo que esta competencia de la flexibilidad es una de las grandes dificultades que tenemos en el contexto del liderazgo, dado que tenemos líderes o sencillamente nuestro liderazgo se enfrenta a diseñar, planear, prever circunstancias. Pero cuando estas circunstancias o estas situaciones cambian, pues podría pasar
que se nos dificulte tremendamente hacernos cargo de esto que ocurre. Así entonces, esta flexibilidad lo que nos va a permitir es ver nuevas ideas, nuevas oportunidades que aparecen en el camino. Esta flexibilidad pues nos va a traer también la capacidad de aprender, la capacidad de escuchar puntos de vista distintos, divergentes. Si soy un líder o uso un liderazgo desde la flexibilidad, pues me verán o me sentiré tal vez una persona que responde rápidamente a las situaciones que son imprevistas. Seguramente seré receptivo y seguramente aquello que he decidido en el pasado, pues voy a tener la capacidad de ajustarlo. Probablemente voy a tener la capacidad de modificar mi estilo, mis comportamientos, mis emociones cuando aparecen situaciones cambiantes. Creo que en el contexto de una pandemia, lo difícil y lo complejo que fue para todos, esta flexibilidad se vuelve una competencia absolutamente necesaria. Por esa razón, como lo hemos venido haciendo, me gustaría preguntarte qué tan difícil te resulta valorar información nueva o ajustar las acciones que ya habías tomado en el corto o en el largo plazo. Si le preguntáramos a tu equipo qué tan flexible y abierto a los cambios eres o qué tan rígido y obstinado eres, ¿qué diría tu equipo cuando aparece una condición que no habías planeado? ¿Qué tiendes, cómo tiendes a comportarte? ¿Tiendes a controlar? ¿Tiendes a cooperar? ¿Qué ocurre allí? ¿Cómo finalmente pudieras emplear esta flexibilidad para alentar, desarrollar o fortalecer esta capacidad de innovar y ser resiliente? Seguramente con la historia que veníamos contando de nuestra tenista, ella tuvo una altísima capacidad de flexibilidad, de aprender a pesar de las circunstancias, de entender que aunque su padre la había entrenado en unos métodos y en unas maneras, ella fue capaz de incorporar esta flexibilidad para lograr un resultado exitoso. Hay una segunda competencia dentro de la dimensión del manejo del estrés que está asociada a esa capacidad que tienen los seres humanos de reponernos, o más bien de enfrentar esas situaciones que juzgamos que son difíciles. Puede ser que para alguien, ante un mismo hecho, dos personas más bien ante un mismo hecho, una juzgue que esa situación es bastante compleja, mientras que otra pudiera creer que es bastante fácil de resolver. Y aquí me estoy refiriendo a una competencia que vamos a llamar la tolerancia al estrés. Y la tolerancia al estrés implica entonces enfrentarse a esas situaciones que juzgo pueden ser complejas, difíciles, y creer que yo tengo la posibilidad de manejar, gestionar o influir esas situaciones a mi favor, dado que tengo capacidades, competencias, recursos para que esa situación no sea tan compleja para mí. Esta competencia de liderazgo, de la inteligencia emocional, se vuelve esencial en cualquier contexto de la vida. Cuando hemos vivido situaciones como la pandemia reciente del COVID-19, pues esta tolerancia al estrés se volvió una competencia bastante importante para todos. Haberse escapado del estrés realmente era muy complejo, pero lo cierto es que aquellos líderes que tuvieron la capacidad de eh, pararse al frente de sus competencias, de sus capacidades, de tener recursos, de creer que había un futuro posible, optimista para ellos, pues tuvieron una mayor resultado, un resultado mucho más exitoso. Así entonces, desde acá pudiéramos preguntarnos o invitarnos a plantearnos que es importante que aceptemos con entusiasmo estos desafíos que la vida nos trae, que cuando juzgue o crea que esta situación está generando un estrés para mí, pues pueda expresar esa vulnerabilidad ante otros para poder tener el apoyo y también será importante conversar, como lo acabo de decir. Desde acá pudiéramos entonces hacernos varias preguntas y es, ¿cómo diría mi equipo de trabajo, mis compañeros?
que me comporto yo cuando estoy al frente de situaciones estresantes. ¿Cómo está influyendo este estrés en la forma como emotivamente y físicamente me siento y actúo? Si me estoy dando cuenta de cómo el cuerpo me avisa cuando estoy sintiendo ese estrés, qué habilidades, técnicas, actividades, estrategias estoy empleando a diario para poder gestionar este estrés. Y por último, cómo quisiera acompañar a mi equipo cuando estas dificultades, situaciones estresantes estén provocando el impacto de los resultados. Y lleguemos al final de esta última competencia de la dimensión del manejo del estrés. Esta competencia la vamos a llamar optimismo. El optimismo es claramente un indicador de cómo me paro yo ante los desafíos, cuál es mi actitud y mi perspectiva ante la vida, qué tan positivo veo yo que una situación compleja o difícil pues va a resultar favorable. Este optimismo pues incluye también esta capacidad de conservar la esperanza, la fe, la confianza y de tener la resistencia y la capacidad de poder sobrepasarla a pesar de estas dificultades. Este optimismo es clave para lograr resultados. El optimismo lo que va a permitir es poderme concentrar en lo que sí podemos hacer bien, en lo que sí hemos logrado, en conectarnos con estas historias que hemos tenido en el pasado para creer abiertamente que las situaciones se pueden lograr. Como diríamos por allí, es tal vez ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Los líderes optimistas por lo general se conocen muy bien, conocen sus fortalezas, conocen sus limitaciones, hablan de ellas con otros, conocen muy bien los equipos, tienen fe en que el equipo puede lograr las cosas que necesita lograr. Como cualquier otra competencia, ella se vuelve clave en el balance. Puede pasarme que si soy demasiado optimista, si soy excesivamente optimista, pues puede provocar que mi equipo se embarque en situaciones que pueden ser demasiado complejas y yo no prevea consecuencias. Es un optimismo que puede llevarme un poco a la euforia y desde allí necesitamos tener la capacidad de poder ser optimistas, pero al mismo tiempo prever circunstancias futuras. Desde aquí entonces quiero preguntarte a cosas como estas, y es, ¿podrías recordar alguna situación en la que preferiste ser optimista en lugar de ser pesimista y cómo esto te permitió lograr los resultados que querías? ¿Qué recursos o qué estrategias usas para mantener un enfoque positivo en tu equipo a pesar de los obstáculos y las dificultades? ¿Cómo piensa tu equipo? ¿Cómo lo hace? ¿Crees que tiene una postura más optimista o más pesimista? Y finalmente, ¿cómo equilibras este optimismo con los hechos, los datos, las cifras que ves concretas, de manera que esto te permita motivar a tu equipo de trabajo? En estos ya 5 episodios donde hemos abordado la inteligencia emocional desde la perspectiva de las competencias, recordémoslas nuevamente, la percepción de sí mismo, la expresión de sí mismo, el componente interpersonal, la toma de decisiones y el manejo del estrés, tiene claramente una intención. Lo emotivo no son solo cosas que sentimos, lo emotivo son cosas que hacemos con eso que sentimos. Tomar decisiones a partir de este mundo emocional, conectarme con las sutilezas de cada emoción, entender que persiguen metas, que nos permiten comportarnos de una manera, encontrar cómo desde allí me conozco, me relaciono con otros, cómo tomo decisiones, cómo manejo estas situaciones difíciles, se vuelve la esencia y la clave de la inteligencia emocional. De esta manera, la inteligencia emocional no solamente busca hacer algo que yo deba entender de manera cognitiva,
sino que yo lo debo incorporar como algo que siento. Y al mismo tiempo se vuelve la clave, la llave que permite que yo vaya eligiendo, insisto, que yo vaya eligiendo cómo deseo comportarme, qué competencias puedo usar en situaciones específicas, en cualquier momento de la vida personal, familiar y laboral. Te invito, como siempre, como lo hemos hecho desde el capítulo o desde el episodio número 1, a que si crees que esta información, esta conversación que hemos venido teniendo sobre la inteligencia emocional, específicamente sobre la emoción de liderar, crees que le puede servir a más personas, invitarte a que la compartas. Recuerda que este podcast está en todas las plataformas de podcast que hay en este momento en el mercado, en el medio. Invitarte también a que lo compartas, entonces a que me escribas. Cuéntame qué te parecieron estos episodios, de qué te pudiste dar cuenta, qué estás haciendo distinto o diferente con esto que has venido aprendiendo. Gracias por acompañarme, por acompañarnos en este nuevo episodio de la emoción de liderar. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean.